Hola, bienvenidos a este nuevo curso del problema del mal. Este curso es particularmente interesante porque la existencia del mal es uno de los principales argumentos que utilizan los ateos para cuestionar la existencia de Dios. Y esto es histórico, esto es muy antiguo. El curso tratará de explicar y detallar la respuesta bíblica al problema del mal. Sin más, empecemos. Nuestra agenda claramente incluye la lección de hoy, de introducción. Después veremos el dilema del mal, las dos premisas que hay, Dios existe y el mal existe, la teodicea o la defensa de Dios en esto. Nos vamos a preguntar por qué existe el mal y finalmente vamos a plantear la solución. Ahora, a modo de introducción, vamos a ver este video. Este video es muy corto. Lo que queremos es básicamente plantear el marco conceptual que nos va a llevar todo el curso. Y lo iniciamos con un tema que es, bueno, en Unánimes es reiterativo. Siempre repasamos las 5 solas o las 5 grandes doctrinas de la Reforma del siglo XVI. Y hablamos de sola escritura o solo la escritura, que quiere decir que nosotros no aceptamos ningún documento, la autoridad, que tiene autoridad divina, ningún otro documento que no sean las Sagradas Escrituras, los 66 libros que están en la Biblia. La otra es la sola fide, que es que solo por fe somos justificados delante de Dios y que eso se da por gracia divina nada más, o sea, la sola gracia. Y esa fe se deposita solamente en Cristo, esos son los Cristos, y todo este tema de la salvación nuestra funciona exclusivamente para la gloria de Dios, o soli Deo gloria. Y lo que hoy queremos plantear y a iniciar con este curso es que Dios está en control de absolutamente todo y no tenemos necesidad de salir a defender la reputación de Dios, porque Dios planeó y ejecutó toda la creación, la historia del hombre y la redención del pecador, y todo esto ocurrió para su gloria. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ver algunas cosas relacionadas con la generalidad del problema del mal. Primero, sin duda, es el argumento predilecto de los ateos. Y su cuestionamiento es cómo un Dios perfecto creó un universo imperfecto. La otra, si hay un Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué no lo elimina? El tema del concepto del mal es planteado por primera vez por la Biblia. Y por lo tanto, sin la Biblia no se puede definir. ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua? ¿Qué es el mal? Lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto. También dice daño u ofensa que alguien recibe en su persona o hacienda. También habla de desgracia y calamidad, enfermedad y dolencia. Parece ser que el mal lo podríamos definir como aquello que produce sufrimiento, dolencia, desgracia, calamidad, ¿verdad? Y me hace mucha gracia ver que lo hace comparativamente como lo contrario al bien, ¿verdad? Y la Biblia lo define como desobediencia o pecado. A ver, veámoslo así. El mal, bíblicamente hablando, es desobedecer a Dios. Y pecado, bíblicamente hablando, es desobedecer a Dios. Por lo tanto, mal y pecado son lo mismo. También históricamente la Iglesia ha sido cuestionada para que responda por qué el mal existe, y en verdad es de los temas más complejos para gente que quiere dar una explicación correcta de las cosas que creemos. Y eso es, digamos que al lado de las doctrinas difíciles de explicar, como la Trinidad, cómo Dios puede ser uno en tres. Ya hicimos todo un curso relacionado con la Trinidad.
y hablamos de que Dios es uno en esencia, manifestado en tres personas distintas. Y también la doctrina de la doble naturaleza de Jesús, siendo Él verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es una doctrina que a algunos le cuesta explicar. Este tema del mal se traslada hace poco más de 2000 años, un poquitito más. Época de los griegos, como veremos más adelante. Y en realidad se explica y se resuelve desde la cosmovisión cristiana. Es curioso, los ateos que cuestionan la existencia de Dios porque el mal existe, no lo pueden resolver. Ellos no tienen una respuesta a la pregunta ¿por qué el mal existe? Nosotros vamos a utilizar tanto la filosofía como la teología para dar respuesta a esa pregunta. Y por otra parte, los creyentes a veces nos vemos involucrados en una actitud bien curiosa. Creemos que Dios necesita que lo defendamos de la mala fama que se deriva del mal. Y en realidad Dios no necesita defensa de nadie. Nosotros lo que sí podemos hacer es dar una explicación honesta y sencilla. Y el problema del mal se entiende desde una disciplina de la teología bíblica que llamamos apologética. Y usualmente se usa los versículos 1 de Pedro 3, 14 y 15 para entender que nosotros debemos prepararnos para dar una respuesta buena cuando se nos pregunte. Así dice el texto. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y aquí es donde viene el énfasis, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pues sí, eso es lo que hacemos en Unánimes. Nos preparamos para presentar defensa y siempre hemos dicho que se debe hacer con mansedumbre y reverencia. No tiene sentido entrar en discusiones vanas que no llevan a ninguna parte, intentando convencer con todos los recursos que uno tiene, porque eso tampoco lleva a ninguna parte. Es presentar defensa con mansedumbre y reverencia de forma amorosa, de forma amigable, sin entrar en discusiones, digámosle, groseras. Y en realidad, según los que cuestionan esto, todo se deriva de dos premisas que no pueden coexistir las dos. La primera, el Dios de la Biblia existe. Y la segunda, el mal existe. ¿Qué es lo que dicen nuestros adversarios? Los dos no pueden existir. Si Dios existe, el mal no puede existir. Y si el mal existe, es porque Dios no existe. Este curso trata precisamente de dar respuesta bíblica a esta aparente contradicción. Esta es básicamente una lección de introducción. En la siguiente lección vamos a ver el dilema del mal, cómo históricamente se ha cuestionado la existencia de Dios a partir de la existencia del mal. Les dije que esta era una lección muy cortita, lo que queríamos era básicamente plantear ese marco conceptual. La siguiente lección vamos a entrar de lleno a entender todo este tema del dilema del mal. Por el momento, mis gracias por estar con nosotros en este ratito. Esperamos sinceramente que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Nos vemos en la siguiente lección. Mil gracias.